Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Se vino en moto, compañero. Pues sí, como estaba algo oxidada. Como no la sacaba la moto. Ya no la sacaba. Por fin. Mira, bueno, de hecho tuvo que pasar a la gasolinera porque estaba en la Écheme. Échele. El doctor Oscar Picardo está aquí con nosotros acá. Ahora académico, como ha sido siempre. Siempre, sí. Investigador del comportamiento humano, ¿verdad? Así es. Y amigo de este programa, hay que decirlo. Sí, bienvenido, Oscar. Sí, qué bueno que estás con Gracias. nosotros. Bienvenido, Oscar Picardo. Un gusto. Bueno, y entonces diferentes circunstancias de la vida han Sí, provocado mira. cambios en tu vida. Sí, yo creo que en la vida y justamente es un conjunto de experiencias, de riesgos y esta experiencia que tuve, que se magnificó más allá de la cuenta, fue una de esas experiencias y riesgos que asumí. Yo estaba trabajando en la academia, sí tenía vínculos con el periódico, más de 30 años escribiendo. ¿Por qué no ponemos en contexto primero a ajá. la audiencia? Porque no todos Sí. tal vez saben que tomaste la dirección editorial, si es que se puede Sí, llamar así, del Diario de del Hoy. Diario de Hoy, en Así. abril de este año. Ajá. Y acabas de renunciar. Sí, renuncié 6 meses después. Fue una experiencia fascinante, pese a todos los comentarios, bullas y chambres y malinterpretaciones. Me gustó mucho la experiencia. Fue una experiencia de aprendizaje porque, digamos, para mí no era nuevo el periódico. O sea, escribía durante muchos años, escribí durante más de 30 años en diversos medios. Pero conocer la operación de cómo se hace un periódico sí era lo nuevo. O sea, no es lo mismo verla venir No, que tenerla sí. enfrente, ¿verdad? Ajá. Exactamente. Y ya habías manejado editorialmente la revista Disruptiva. Sí, Eso te también. iba a decir, Ajá, o sea. experiencia como Sí o relacionado teníamos, con el periodismo, sí, ¿verdad? Pero un con- periódico impreso es otra Es cosa. otra cosa, es un dinamismo impresionante. Primero, todos los componentes, desde que se discute la agenda en varias reuniones de trabajo, la producción de las notas, de la fotografía, el traslado desde el punto de vista editorial a sistemas informáticos para conformar las páginas, armar el periódico, pasarlo a otros sistemas para quemar las planchas digitales, entrar en el sistema de producción, imprimir. Fascinante. Es fascinante. Pero a la vez, y eso fue lo que me llevó a tomar la decisión, era algo muy demandante. A mí me gusta aclarar esto porque mucha gente se burló, que 24/7. Una cosa es tener disponibilidad, otra cosa es estar atento o presente en el 24/7. Obviamente nunca fue radicalmente 24/7, pero había días que empezamos con notas a las 5 de la mañana porque pasaban cosas, o que terminábamos 10, 11 de la noche porque pasaban cosas. Solo los partidos de fútbol que empezaban a las 8, terminaban a las 10, tenés que preparar notas, el equipo de deportes. Y los fines de semana y feriados no se para, sucede lo mismo. Es decir, entonces ahí es donde vino mi análisis, si era lo que yo quería para esta etapa de mi vida. ¿Cuántos años tienes? 62. Sí, Sí, entonces... ¿Cómo fue? Sí. Y ahí Es donde que ya vi- estamos maestros. Ya estamos maestros. Sí, claro. sí. Y ahí ajá. también puse sobre la mesa el otro tema que generó un poco de mofa y todo, los hobbies. Todos tenemos hobbies, algunos juegan ajedrez, otros tenis, otros fútbol, otros ven series de Netflix, juegan cartas, yo manejo motos.
y me gusta viajar en moto y con este trabajo prácticamente no podía, definitivamente. Sí, porque andar en la moto perdido era No. desconectarse de, y Exactamente. tú no podías desconectarte de. Exactamente. De lo que estás hablando es de que te comprometiste. Es Sí, que eso exacto. Con iba. alma, ajá. cuerpo, corazón. Totalmente, totalmente. Tu vida. Entonces, Sí. Aparte y- del compromiso, se metió en un terreno que demandaba más de lo que se veía. Claro, y ojo para los que quieren estudiar periodismo, ¿verdad? Sí. Y ser periodista. Y fíjate que esto también traigo a cuenta, porque hay mucha gente que desconoce, bueno, y tú lo conoces muy bien, Tony, porque fuiste parte, la historia de Teleprensa, de la familia de León, que es mi familia. Ana Beatriz me contaba a veces que cuando eran niños iban de paseo con don Guillermo de León y de repente pasaba una sirena, un carro Una ambulancia, bombero ajá. y daba media vuelta. A ver qué pasó. A ver qué pasó Sí, y se sí, acabó el paseo porque era una noticia o andaba una radio aficionado él en el carro. Mire, don Guillermo, que hay un tiroteo, que hay no sé qué. Vámonos Vuelta. de regreso. Vámonos de regreso. Entonces, eso se respiró en la familia por muchos años, primero en Teleprensa, en el noticiero, después en el canal, y ahora me tocó a mí en esto, pero más allá de cualquier crítica, burla y difamación, etcétera, para mí fue una experiencia increíble, aprendí muchísimo, trabajé con un equipo humano de periodistas muy buenos, a quien les agradezco porque me aceptaron, es una comunidad, es un grupo de periodistas trabajando juntos, son peligrosos, ¿verdad? No, y es que está basado en el Sí, respeto. sí, ¿Verdad? exactamente. En cuanto Mira, te respetan sí. y creen Yo- en esa persona. Yo te lo dije, te lo dije personalmente, Sí. ahora te lo digo en público. Yo creo que se notó la impronta del doctor Oscar Picardo Sí. en las publicaciones. Sí, me aceptaron muy bien, tuve un buen aterrizaje pese a condiciones complejas de mercado, de cambios, logré una buena conexión con el equipo, ellos me abrieron las puertas, yo aprendí de ellos, se dejaron guiar por mis criterios, creamos un concepto, en menos de un mes creamos un concepto del periódico, que fueron las ediciones dominicales, con una metodología, con un enfoque, toda la redacción, economía, arte, cultura, política, sucesos, deportes, pensando Aportaban. en un tema. En un tema para el domingo. Ajá. E hicimos 16 ediciones especiales en estos 6 meses. Y ojalá lo sigan, yo no sé. Sí, yo creo que va a Ojalá- seguir, ojalá va a que lo- seguir, va a seguir. Que lo conserven. Sí, yo dejé la planificación hasta diciembre, además, ya lista de temas. La gente rápidamente retomó el método de trabajo, el enfoque y creo que va a seguir. Así que, en general, muy buena experiencia, ¿verdad? A mí me gustó. Pero yo quisiera, partiendo de esto que te ha sucedido, esta experiencia que has tenido, pues hacer la reflexión de que, no sé, después de los 50, ya no es... Uy, ¿qué está sonando? Sí, ya. La moto se le quedó. La moto, vamos a silenciarla. Que la dejó en revisión para mientras. ¿Qué queremos de nuestras vidas a estas edades? Entonces, Claro. Exacto. ¿cuáles No, son y- las prioridades? Y obviamente cómo pones toda esta experiencia acumulada, este conocimiento, estos altos y estos bajos en estos momentos de tu vida, porque por ahí fue tu reflexión, Oscar. Exactamente, fue ¿Verdad? una cuestión personal Ajá. que a veces, digamos, cuando uno, y ese ha sido parte de mi trabajo en los últimos años, estudiar el comportamiento humano, estudiar las decisiones, por qué haces algo, por qué es asumir riesgos, o por qué a veces descuidas el análisis de los riesgos, de las decisiones que tomas. Y ahí valoras las cosas, ¿verdad? Si me conviene, no me conviene. Digamos, hay trabajos, y me imagino que esto le ha pasado a mucha gente, que tú tienes una idea de lo que va a ser, de una percepción. Y ya, como dice el adagio, no es lo mismo verla Que tenerla enfrente. que tenerla enfrente, ¿verdad? Y
Y este trabajo yo tenía una idea general, pero ya cuando estuve a cargo, y como decía Tony, también implica de mi parte un compromiso. Yo quizás pude haber sido más light en la gerencia, ¿verdad? Pero nunca fui light, no me comprometí con el proyecto editorial, lo asumí como tal, pensaba, respiraba en ese ambiente. Y es muy demandante, Y me imagino que llegó un momento, Oscar, en que tú dijiste, no, si yo sigo, o sea, yo tengo un compromiso con el medio de comunicación, tengo un compromiso con quienes me contrataron, pero si sigo a este ritmo. Sí, exacto. Puedes tener costos personales. Digamos, personales. Sí, llegas a la casa y el chucho ya te ladra, no te reconoce. Sí, exacto. Sí, ¿no? Así es. por ser lo más light. Y sobre todo por el contexto también político que vivimos, el periódico, tenés una responsabilidad. Todos los días se plasma, todos los días escribís un librito de historia de 46 páginas, más o menos. Tenés que ser muy preciso, muy detallado. Hay una palabra puede cambiar un concepto. Mucha sensibilidad, poca tolerancia, entonces demanda un cuidado que prácticamente tenés que leer todo lo que estás publicando. Oscar, te tengo que hacer la pregunta por rigor. Sí. Porque hubo gente que ha dicho que, bueno, el diario de hoy, para nadie es un secreto que es un medio de comunicación conservador. Es un tema interesante. Conservador, sí, por ubicarlo en su justa dimensión, ¿verdad? Sí, que defiende los derechos de la libre empresa, se ha hablado, sí. ¿verdad? Y que tú querías llevar editorialmente al diario de hoy por otro lado. No, fíjate, bueno, primero, a ver, el diario de hoy tiene una historia de casi 90 años, ha tenido 3 generaciones, cada generación ha sido distinta. La generación de Napoleón. Una de las cosas que yo hice cuando llegué al diario fue estudiarme la historia del diario. Y escribí un librito sobre la historia del diario, cosa que casi nadie sabe y no creo que se publique. Pero fue mi primera tarea. Si yo voy a estar metido en esto, quiero saber. La primera etapa de don Napoleón Viera Altamirano, bastante amigo de Roque Dalton, y que ayudó a Roque Dalton, porque cuando publiqué la portada de Roque Dalton... Dios me libre, con Dios me guarde. Dios me libre, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el diario de hoy? No. O sea, la relación de don Napoleón Viera con Roque era colaborador del diario. Y cuando Roque se escapa de la cárcel, don Napoleón le da un espaldarazo en la portada del periódico para defenderlo. Pero bueno... cosas que usted no sabía. Sí, cosas que usted no sabía, exacto. Esa etapa fue la etapa del martinato. Esa fue la primera etapa del diario de hoy, donde don Napoleón y doña Mercedes jugaron un rol, le tuvieron que cambiar el nombre al periódico, estuvo en el exilio el periódico. Viene la etapa de don Enrique. Don Enrique, un férreo pensador muy culto, pero muy anticomunista, la época del conflicto, que es la que tenemos fresca quizás, y la que generó esa etiqueta del diario de hoy, que tuvo matices que los que leemos conocemos, muy fuerte su identidad editorial, muy anticomunista, pero bueno, es la etapa que le tocó vivir. Y después viene la tercera etapa, que son los hijos de don Enrique, ¿verdad? Que les tocó ajustar el periódico a las nuevas realidades. Entra el gobierno del FMLN al poder, cambian las correlaciones, y ahí el periódico se rodea de otra gente, los hermanos Amayoa, Salvador, Joaquín, Paolo Luers. Entonces, esos son los ajustes en la historia, y a mí me tocó, como director editorial, seguir los lineamientos de esta tercera generación, pero me dieron plena libertad. Y yo hice lo que consideré que tenía que hacer. La primera portada que escandalizó fue cuando puse a Monseñor Romero con María Julia, con Amaya y con Ruth,
empezaron a decir que yo estaba comparando a Ruth con Monseñor Romero. No, era una edición que se llamaba Los Derechos Humanos bajo la lupa, en donde expusimos en una lámina de Warhol en la portada las personas que habían trabajado por los derechos humanos en El Salvador en diversas etapas de la historia. A 2 los asesinaron, una murió de muerte natural y la otra está presa. Después hicimos ediciones sobre el servicio doméstico, sobre el tráfico, sobre el fútbol, sobre la pobreza, sobre vulnerabilidad ambiental, y llegamos a la de septiembre, que fue donde pusimos a Roque, utilizando Poema de Amor como hilo conductor de toda la edición, los Hácelo Todo, los Cómelo Todo, etc. Y mucha gente también se escandalizó, ¿verdad? Que el diario de hoy poniendo a Roque Dalton, cuando Roque Dalton tenía una conexión especial con la familia, ¿verdad? Así que, y nunca en esas 16 ediciones tuve ni siquiera discusión si iba o no iba. O sea, nunca te dijeron no. Nunca. Eso no. Eso no se puede publicar. Es importante decirlo. Sí, yo publiqué lo que consideré profesionalmente, técnicamente, lo que tenía que hacer lo hice con el equipo de diseño brillante, Edgardo y los diseñadores, infografistas, me seguían el rollo, proponían cosas, hacíamos ajustes. El equipo de editores... Y eso hizo más apasionante la dirección editorial del sí. periódico, sin duda, Oscar. Sí, porque nuestras portadas de domingo eran totalmente distintas, y el contenido. Y el equipo se puso en esa conexión también. En esa conexión creamos un método de trabajo con elementos de la planificación editorial. Las métricas hablaban por sí solas, o sea, para que tengas una idea, solo en Twitter, la portada esa de Monseñor y Ruth Eleonora tuvo más de 70.000 vistas en las primeras horas de publicación, cuando lo usual era un domingo 500 vistas, 1.000 vistas, ¿verdad? Esa logró 70.000 hasta camisetas se hicieron con esa portada. Es cierto, sí. es cierto. Ahora, todo el mundo lo que dices es, volvieron a ver a El Diario de Hoy. Uh-huh. Ahora, Sí. a ver, y algunos dicen, Oscar, que haciendo un poco de reflexión sobre tu trabajo, que los periódicos van a desaparecer, que la gente no lee, que aquí, que allá. Y yo creo que tú has tocado algo bien importante, saber de dónde vienen las cosas y las decisiones que se toman en las diferentes circunstancias de la vida. Claro, en el año 95, a mí fue una etapa de mucha evolución, apareció Internet en El Salvador, y también se dijo, van a desaparecer los libros, van a desaparecer los maestros, van a desaparecer las universidades. Un poco lo que está pasando ahorita con la inteligencia artificial. Sí, exacto. O sea, la tecnología impacta, genera cambios, pero hay elementos esenciales de las cosas que es difícil que desaparezcan. La transformación digital es violenta y está afectando todo, pero de ahí y en todo el mundo los periódicos han bajado su circulación y ventas y suscripciones, eso es una realidad. Pero de ahí a decir que va a desaparecer, creo que Aquí falta mucho. alguien me pide que te pregunte que si el dulcito que probaste con Revista Disruptiva te empujó a querer explorar el tema de un periódico impreso. No fue así tan planificado. Saludos, Mario. Sí, la invitación a dirigir al periódico vino en un momento específico. Sí, la experiencia de Disruptiva fue importante porque trabajé con un equipo de periodistas, con Susana Joma, con Raúl Benítez, con Oscar Luna. Ajá. Entonces, pues fue algo sumamente valioso. Ya mencionaste también, estás casado con una hija del fundador de Teleprensa. Pues también.
Sí, ¿verdad? exacto. O sea, tu relación con el periodismo periodismo siempre ha ha estado sido- en tu vida, pues. Claro, sí. Ha estado en tu vida. Cuando yo dije que no sabía de periódicos y brincaron como 2 o 3 de estos analistas. Ya ven, por eso lo Ya ven, despidieron. por eso lo despidieron. No tienen ni idea lo que estaban diciendo, Pues sí, ¿verdad? No cabal, conocen ajá. mi historia, no conocen mi trabajo profesional. Solo hablan porque tienen hocico, así es la única. Miren, va. y una vez más, Hocico. vuelvo a lo que nosotros siempre decimos, Tony, lean, porque la gente se Lean, deja ir por lo que aparece en redes contrasten, sociales. verifiquen. Sí, hombre. No, y lo que te da risa que en las redes sociales, risa y lástima, porque afirman cosas Afirman. como si supieran, ¿verdad? Ajá, cabal. Y son muy como categóricos y en realidad no tienen ni idea. No, y aparte que a veces lo Sí. escuchas de personas que vos decís son serias, ¿verdad? Sí, no y es un podés tema además. exponerte. Sí, es un tema. Yo lo asumí también como. Yo fui un empleado más, o sea, no es algo. No debería ser tan preocupante para el país si Pues sí, renunciaron o si renuncié o me echaron y si me hubiesen echado lo hubiese dicho, pues. Generalmente en mis trabajos. A nosotros ya nos han echado, ¿verdad? Pues sí. pues, sí. Y no por falta de capacidad, Sí, vaya. nos echaron. Ajá, pues sí, Es que miren, el que a uno lo quiten de un trabajo no quiere decir de que uno ha actuado mal. Puede haber recorte de personal, pueden haber un montón de Y circunstancias. más en los medios. Pues sí. Y más en los medios. Sí. Mira, quiero saludar a Mario Pacheco de ASDER, que está aquí en el WhatsApp, me está haciendo preguntas para Oscar. Saludos, Marito. Y una de las preguntas creo que es muy válida porque el sábado se va a llevar a cabo la conmemoración del Día Internacional de la Radio. Si me equivoco, me corregís, compañera, como siempre. A ver si no me acuerdo, si me acuerdo también. Se cumplirían 100 años de que se fundó la primera radio gubernamental en el país. La Alfonso Quiñones Mesa, AQM se llama. La AQM, exacto. Y 90 años de la radio privada. La radio comercial. La radio comercial. Y va a haber un programa especial. Tú vienes de dirigir este medio tradicional impreso, el diario de hoy, pero ¿qué piensas de la radio? Yo creo que Oscar la radio, Picardo, nuestro invitado. Sí, igual yo creo que la radio pasó por esos pronósticos de que iban a desaparecer con internet también, ¿verdad? Y sigue más vigente que nunca. Tiene escenarios particulares. En el mundo rural la radio sigue siendo un vehículo de comunicación importante y esencial. Y a nivel urbano con el tráfico es indiscutible. Pasamos muchas horas en tráfico y una forma de sobrellevar el tráfico es venir escuchando un programa. Y creo que la creatividad, el dinamismo de los programas son los que capturan a sus audiencias. Hay audiencias más enfocadas a ciertos temas, sean deportivos, culturales, más serios, menos serios. Y creo que cumplen un rol fundamental, digamos, desde el punto de vista de la inmediatez y velocidad, porque conectan con redes sociales y con otros medios. Entonces creo que la radio es una pieza importante en el ajedrez de la comunicación. Hace poco hubo un apagón en España, se fue la energía eléctrica y la gente recurrió al radio de transistor. Ahí andaban comprando las pilas. Ajá, ahí andan las baterías. Sí. Y otra situación que yo siempre remarco es que cuando hay una emergencia nacional, llámese un terremoto. La gente busca la radio. Que lo que primero que pones es poner la radio, porque lo demás no está funcionando. Claro. Hasta el internet, es como el teléfono fijo. Hay mucha gente que ha Se quitado satura. el teléfono fijo. ¿Y qué pasó el otro día? Se cayó el internet y entonces no funcionaban los celulares. Sí, no, y y entonces recurrimos al teléfono fijo. Y dentro de las cosas inverosímiles que van a pasar en el futuro, la caída de Internet es una realidad, digamos, probable y que puede generar una gran crisis porque todo está conectado a Internet, la banca, servicios. Entonces yo creo que la radio es una especie de soporte
emocional de la comunicación, ¿verdad? Cuando todo deja de funcionar y si dejara de funcionar Internet por algún episodio, por terrorismo, por las razones que sean relacionadas a los cables, pues la radio es mucho más funcional y creo que estará ahí al servicio de la gente. Sí, nos hicieron una entrevista en ASDER, yo decía que así como la Fuerza Armada tiene esa frase de el ejército vivirá mientras viva la república, la radio vivirá mientras haya trabazones y las trabazones son todos los días, a cualquier hora del día. Mira, Oscar, tu pensamiento, tus opiniones editoriales en los medios o academia que has estado, siempre han permeado nuestra sociedad. Es válido preguntarte para dónde vas, qué piensas hacer, para dónde apuntas. Sí, buen tema. No tengo claro ahora. Lo que sí tengo claro es que tengo que andar en moto y que voy a darme un buen viaje en moto. Después de eso me sentaré a pensar. No sé si voy a seguir como columnista o no. Tengo las puertas abiertas tanto en el diario de hoy como en otros medios importantes que me han abierto sus puertas para seguir escribiendo. ¿Los puedes mencionar? Sí, claro. Sí, ¿no? La gente de la prensa gráfica me escribió. En fin, no he tomado una decisión si voy a seguir escribiendo o no en medios. Es algo que lo tengo que pensar y decidir. Para dónde voy tampoco lo tengo claro. No me llueven oportunidades como mucha gente cree, ¿verdad? No es así. Después de esa entrevista, sí. Pero no sé. Una opción es la academia porque es donde he trabajado. Tengo amigos, contactos, tanto en el país como fuera del país. Veremos posibilidades. Por el momento te vas a poner el casco y vas a salir a rodar. Preparar la moto. A rodar la moto. Que la moto tiene su mística, te desconecta y te genera otras conexiones neuronales. La moto viajar en moto es un hobby que muy particular. O sea, dentro del mundo de los hobbies, de los deportes, el motociclismo te permite cognitivamente desconectarte de muchas cosas y conectarte con cosas nuevas. Visualmente, olores de la carretera, paisajes, obstáculos. Es libertad. Horarios. Sí, horarios. Y yo manejo en montaña, no solo en pavimento. Entonces, cuando vas en la montaña, disfrutas cosas que no se suelen disfrutar. Y practiqué toda mi vida motocross, enduro, trial, entonces no es gripe, no se quita, así que me gusta. ¿Y te gusta? No, me pues gusta, sí, claro. ¿Más tiempo con la familia, Oscar? También, por supuesto, aunque ya los hijos se van yendo, pero siempre uno regresa, uno se va, uno regresa. Y también implica disfrutar la familia, ¿verdad? Que es esencial. Mira, yo siempre te he admirado y te lo puedo decir, tu capacidad de escribir, o sea, tú... me gusta escribir. Yo me acuerdo que una vez conversando... Montás un editorial en pocos minutos. Una vez tres cuetazos. Conversando en la intimidad, ¿te recuerdas, Oscar, que nos dijiste, es que a mí se me da, escribir se me da, dice. O sea, yo me siento y escribo. Sí. O sea, y esa es una bendición, ¿verdad? Es una cualidad del ser humano. Es un hábito, ¿verdad? Es un hábito y está asociado a la lectura también. En la medida que lees más, escribís más. A mí me gusta leer. Paso buena parte del día leyendo informes, noticias, lo que me llega. Y he desarrollado la habilidad de escribir. Siempre con una característica. Nunca le he faltado el respeto a nadie. Jamás. Siempre cito, hago referencias a las opiniones para no dejarlas en el aire. No son opiniones, ocurrencias, especulaciones, sino que busco fundamentar la opinión en base a datos. Pero sobre todo de lo que más orgulloso me siento, y ojalá que escucharan estos señores que se dedican a difamar, es que nunca le he faltado el respeto a nadie en mis más de 30 años de escribir. He escrito cosas duras,
En el pasado, mucha gente dice que ahora ha sido la crítica, ¿no? Yo a Sánchez Serén le escribí cosas muy duras cuando cerró el programa Educo, a la ministra Darlene Mesa le escribí cosas muy duras cuando crearon un fideicomiso para educación, a la ministra Evelyn Yacir también. O sea, yo tengo un pasado de criticidad bastante responsable, no es nuevo, ¿verdad? Pero siempre de forma respetuosa. Ujú. Pero, o sea, cuando dices escrito cosas criticando con responsabilidad, con sustento, tú te puedes ver a la cara con esas personas. Claro, por ¿ya? supuesto. Y conversas y todo lo demás. Sí, exactamente. Definitivamente con la frente en alto. Y últimamente, estos años, sí he tenido mi posición crítica, aunque uno escucha de todo. Ayer un médico destacado decía que yo era bukeliano asolapado, ¿verdad? En un programa. O sea, da risa las cosas que dicen y cómo las dicen. Pero bueno, así está la sociedad polarizada, ¿verdad? Vivimos una etapa de muchos antagonismos, o estás conmigo o estás contra mí. Si haces una crítica, sos acusado de opositor. Si hablas en bien. Si hablas en bien, te etiquetan de otro modo. Entonces... Hay poca tolerancia, ¿verdad? Sí, y mucha ligereza en acusar, sin leer, sin conocer. Además, hay mucha determinación en afirmar cosas que ni... Eso, ¿por qué nos cuesta tanto, Oscar, ya que tocaste ese tema, por qué nos cuesta tanto aceptar que hay situaciones que están bien y hay situaciones que hay que corregir, indistintamente quién las haga? Sí, yo creo que esto es parte de los entornos que se han creado. Las redes sociales tienen una cuota muy importante de responsabilidad. Humberto Eco las ha criticado y yo lo he citado muchas veces, la legión de idiotas, ¿verdad? Que él decía, bueno, antes tú hacías un comentario tonto en un bar tomando una copa de vino, pero ya hasta ahí llegaba, ¿verdad? Ahora podés increpar a un premio Nobel en Twitter y decirle tonteras, cosa que sucede con mucha frecuencia. Entonces yo creo que hay como un boom de libertad de expresión en las redes sociales, en los canales de YouTube, en otras redes, en donde la gente expresa lo que quiere, como quiere, sin fundamentación, a veces con fundamentación. Y también el entorno político, y lo vemos en Estados Unidos. Ayer fue un día escandaloso para Estados Unidos. Ayer, hay que decir, Donald Trump citó y se trajo generales militares desde Japón, Bélgica, Sí. el Oriente Medio a una reunión. Para decir estupideces. Para decirles que hay un enemigo interno que hay que combatir y que Estados Unidos está siendo atacado desde adentro. Y que hay soldados muy gordos. Y el secretario de guerra les dijo, tienen que ser como yo soy, atlético, ¿verdad? Sí. Y no quiero generales gordos. O sea, Sí, y no, otro sí, montón de un montón de sandeces cosas, que sí. uno dice, Sí. ¿qué está pasando? Entonces, si eso pasa a esos niveles, vos decís, ¿qué podés esperar acá? ¿Verdad? ¿Qué podés esperar acá? Sí, porque siempre hablamos de que tenemos que ser como los países desarrollados Sí. y hay que hacer lectura de lo que está pasando en los países desarrollados. El año que viene, la Casa Blanca abre con un programa de lucha de la WWF. O sea, la ministra de Educación es propietaria accionista de una empresa de lucha libre de la O sea, estás viendo unas cosas en Estados Unidos. La otra que le pegó un balazo a su perrito. A su perrito, sí, hay un montón de... Sí. La gente busca notoriedad también, ¿verdad? Con estos ataques. Esta semana, el lunes, publiqué en mi columna El oficio de difamar, en donde explicaba un poco estas actitudes que la gente lo que quiere es llamar la atención y a veces etiquetan al presidente, ¿verdad? Insultando a alguien como para decir, hey, estoy haciendo méritos, ¿verdad? Tómeme en cuenta. Y las redes se prestan para eso, porque podés etiquetar al presidente y decir una estupidez, o entonces sos parte de ese paquete.
Y creo yo también que indirectamente el sistema educativo generacionalmente ha fallado muchísimo, ¿verdad? No sé, a mí me educaron valorando el respeto, ¿verdad? Y yo creo que hay mucha gente que te irrespeta, te insulta, y eso es falla de su familia, de un sistema educativo que no te enseñó costumbres, buenos modales, respeto, porque yo puedo disentir contigo, Tony, pero por disentir no te tengo que faltar el respeto, no te tengo que insultar. Ni nos tenemos que enemistar. Exactamente, entonces eso está desatado en las redes sociales, ¿verdad? Y es bien grave porque eso se contagia. Es decir, cuando tú ves a un, entre comillas, líder político haciendo esas cosas, insultando, difamando, eso da licencia para que otros lo hagan. Y lo peor es los que retoman, ¿verdad? Exactamente. Lo que, es que se ha viralizado tal cosa. El hecho que se viralice no quiere decir que sea de verdad. Sí, Ajá. y gente que ostenta cargos de profesores, de analistas o médicos, o sea, que vos decís no es congruente. No es congruente, pero lo hacen y sin conocerte, además, o sea, yo tengo odiadores a sueldo, tengo como 3 o 4 que a mí, yo no los sigo ni los conozco, pero que se dedican solo a atacarme por alguna razón digital, ¿verdad? Quieren hacerme perder la razón, yo no les contesto, obviamente, y ahí intentan y siguen, insultan, difaman, dicen cosas, pero ni modo, así nos toca vivir, ¿verdad? Bueno, Oscar, gracias por venir a visitarnos. Un vamos gusto. a estar pendientes de tus movimientos. Claro que sí. Feliz rodaje en motocicleta este fin de semana, o no sé, mañana, hoy, cuando ya hoy tienes todo el tiempo, ¿verdad? Sí, señor. Así que siempre bienvenido a este programa. Mira lo que te dice Luigi desde California. Yo quiero aprender a ser relajado como el doctor Picardo. Creo que él disfruta estar en el escenario de los medios. Aquí estoy reportando sintonía. Pues sí, muchos reflexionamos, sobre Sí. todo en esta etapa de la vida, Oscar, Sí, con el exacto. tiempo, con la edad, con las pérdidas, uno va reflexionando, ¿verdad? Sí, no, y además uno tiene que pensar en eso, para qué vino a este mundo, ¿verdad? Y a veces hay que ser un poco dramático y existencialista, ¿verdad? Uno les queda, ¿cuánto nos queda? 10 años de vida, 15. A saber, El promedio de Latinoamérica son 70 ya. 73. Entonces, uno se tiene que replantear, ¿verdad? ¿Qué está haciendo aquí y para qué, verdad? Así que Muy bien. de ahí viene el optimismo. Gracias, Oscar. Ahí estaremos pendientes Gracias a ustedes. en positivo estaremos pendientes, ¿verdad? De lo que hagas. Y esta es tu casa. Gracias. Además. Gracias a ustedes, un gusto. Muy bien, si quieren volver a escuchar esta entrevista, pongan atención a lo que viene, y nuestro canal de YouTube también está ahí activo, ¿verdad? Ahí se va a colgar esta entrevista, Diana Verónica y Tony. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.